¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Me da muchísimo gusto compartir esta mañana de este lunes 16 de noviembre de 2020 una edición más de su programa Diálogo con Ernesto López, una producción que hemos venido desarrollando a lo largo de esos años y de la cual pues nos sentimos satisfechos y agradecidos con Dios Todopoderoso, porque nos ha permitido desde luego desarrollar toda una agenda especial, pluralista, de mucha participación de pensamientos de diferentes ángulos con relación a los temas que abordamos a diario, y eso nos hace sentir muy satisfechos, y por esa razón pues quiero resaltar también la presencia y ese grado de confiabilidad que ustedes nos otorgan todas las mañanas. Así es que bienvenidos una vez más a esta edición, a esta semana. Los invito a colocar en el centro a Dios, en el centro de sus actividades, para que todos aquellos proyectos puedan cumplirse. Pues tenemos ahí la amenaza de un nuevo huracán que podría dejar algún tipo de secuelas e impacto, aún reconociendo que el anterior afectó seriamente Nicaragua, afectó seriamente Honduras. Ahí tenemos parte de la trayectoria que, de acuerdo a las autoridades del Centro Nacional de Huracanes de Miami, pues estaría generando a su paso, a su ingreso en las próximas horas por Nicaragua, Honduras y llegando a nuestro territorio. Esta es una imagen real que nos da también un radar que nos permite ver en perspectiva a tiempo cómo está precisamente la situación del temporal. El huracán Iota se fortaleció, ahora es categoría 4, su final como depresión tropical se ha actualizado y ahora se proyecta por el momento justo sobre nuestro país. Esa es la proyección que se tiene de acuerdo a las autoridades y tal como lo viene a renombrar el presidente de la República en un reciente tuit publicado para la población, es decir, y estar atento a esto. Así es que así están las cosas. Vamos a tratar la manera de estar muy a la expectativa de lo que está sucediendo en estos países y cuál va a ser precisamente la trayectoria y su paso por nuestro país. Esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida al presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, Javier Simán, que nos acompaña acá en nuestros estudios. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Javier. Buenos días, Neto. Muchísimas gracias por invitarnos a tu programa. Bueno, saludo cordialmente también al vicepresidente de la gremial, Agustín Martínez. Gracias por acompañarnos, ingeniero. Mucho gusto, Ernesto. Buenos días a todos tus televidentes. Qué bueno que nos acompañen. Pues estamos con la idea de hablar varios temas de país y sobre todo en el marco de la situación que hemos estado viviendo precisamente en estos últimos días, que tiene que ver con todo este proceso de indagación que ha venido a desarrollar la Fiscalía en el combate de la corrupción y por supuesto también bajo las reacciones que se han generado en los diferentes, sectores, como por ejemplo el Ejecutivo, que también ha salido a defenderse. Me gustaría de alguna manera conocer en términos introductorios, ¿cuál es la opinión del sector privado con relación a esta situación que ha vivido el país? Presidente de la ANEP. Neto, nosotros hemos visto pues que con esta pandemia ha afectado a todos los países, no solo a El Salvador. Todo depende de cómo los países afrontan esta pandemia. Eso es lo que se refleja en las cifras económicas que nosotros conocemos y que nosotros evaluamos. Cuando tú ves los países vecinos, están todavía su economía, a pesar de la pandemia, a pesar de las lluvias, están mejor que nosotros. Entonces eso es un indicativo que tenemos que empezar a prestar atención a este problema, si no se nos puede volver miseria y desempleo. Entre eso está el tema del endeudamiento público, y el sector privado apoyó algunos de los préstamos, ¿verdad?, que se gestionaron en la Asamblea Legislativa, porque era necesario darle un impulso a la economía, a los pequeños emprendedores. Pero de todas maneras, todo ese dinero que se ha autorizado tiene que rendirse cuentas, y toda la población, no solo el sector privado, estamos atentos en qué se está utilizando todo el endeudamiento que se le autorizó al órgano ejecutivo para hacerle frente a la pandemia y a las emergencias. A ver, Agustín. Nosotros creemos, Ernesto, que las instituciones tienen que funcionar, y yo creo que aquí ese es el problema. Digamos, cada uno, la Fiscalía, la Contraloría General de la República, tiene que ejercer su trabajo, definir bien sus áreas de acción
Y cuando hay, digamos, dudas a nivel bastante público, pues ustedes lo han reportado, han generado toda la noticia de cómo se han dado los acontecimientos en estas instituciones, el conflicto entre la Fiscalía y la Policía. Yo creo que ahí es donde los funcionarios deberían de actuar con mucha madurez a la luz de las responsabilidades que ellos mismos tienen por sus mismos cargos y tratar de dirimir algunas diferencias de criterios para que no se den este tipo de conflictos y se pueda hacer el trabajo que le corresponde a cada una de las instituciones. ¿La Fiscalía está actuando con apego a la ley o en el fondo hay un carácter ideológico político como en su momento el gobierno lo ha denunciado, presidente de la ANET? Mira, es que las instituciones no son políticas, es decir, en el sentido de que los funcionarios que son nombrados para dirigirlas deben regirse por la ley y por la Constitución. Entonces, como bien dice Agustín, lo que los salvadoreños queremos ver son instituciones que funcionen al servicio del país, al servicio de la población, no al servicio de un partido político o de un gobierno. Entonces, estamos viendo cómo algunas instituciones gubernamentales se están utilizando para propósitos electorales. En el caso de la Fiscalía, es su responsabilidad investigar actos de corrupción. Entonces, creemos de que hay que dejar que la Fiscalía haga su trabajo y si hay alguna evidencia, pues me imagino que van a proceder y si no, de lo contrario, pues no van a proceder. Pero yo creo que, como bien dice Agustín, tenemos que dejar que las instituciones funcionen. Y la Constitución es muy clara cuál es el rol que tiene cada una de las funciones. Hemos visto en los últimos meses un conflicto entre instituciones que no quieren obedecer resoluciones judiciales, resoluciones legislativas. Esa confrontación permanente del Ejecutivo con los demás órganos no le ayuda al país, Neto, y nosotros no somos actores políticos, somos actores económicos. En ese sentido, nosotros estamos señalando lo que estamos viendo que afecta a la economía, afecta a la generación de empleos. Y cuando tú ves los números, te afligís y nos preocupa que no vemos a nadie en el gobierno definiendo cómo vamos a salir de este hoyo económico, no vemos un plan, vemos que el país no está creciendo, al contrario, vamos a tardarnos 3 años en regresar a la posición donde estábamos en enero. Entonces, urge que empecemos a dialogar y a trabajar juntos para ver cómo sacamos este país adelante. Pero como todo periodo electoral, lo que estamos viendo es campaña, lo que estamos viendo es confrontación innecesaria, cuando los salvadoreños, la mayoría, no llega a fin de mes con sus ingresos. Entonces tenemos que empezar a afrontar esos temas que realmente le afectan a la gente. A ver, usted recientemente, Javier, colocaba en su cuenta de Twitter: necesitamos construir juntos un plan de nación que trascienda gobiernos, ideología y partidos. El tema de ideología, gobierno y partidos es un factor que está impidiendo la formulación de un plan que realmente venga a trazar digamos, una ruta de crecimiento económico en el país. La verdad que no hemos visto ningún plan, Neto. Y cada 5 años viene un gobierno nuevo con un nuevo plan de gobierno y echa al traste todo el trabajo de los 5 años anteriores. Todo lo que huela al gobierno anterior, pues se desecha. Entonces, con esa manera de trabajar, nosotros como país no vamos a salir adelante. Por eso nuestro llamado siempre ha sido: definamos un plan de nación, un plan hacia dónde queremos que vaya el país, y no importa quién esté en el gobierno, qué ideología, qué partido, todos vamos a seguir ese rumbo, y ese plan de nación se logra con el consenso de todos los sectores, ¿verdad? No solo del sector empresarial económico, también el sector sindical, el sector académico, el sector profesional. Entonces, por eso nuestro llamado es: estamos en una situación difícil económicamente, tenemos que empezar a trabajar juntos, no podemos seguir en esa confrontación innecesaria de los actores políticos. A ver, el como funcionario... te decía, Neto, nosotros estamos en la cancha económica, ellos están en la cancha política. Sí. Pero lo que ellos hacen en la cancha política tiene un gran impacto en la vida económica, en la generación de empleos y en el bienestar de todos los salvadoreños. A ver, decía de que algunos funcionarios de gobierno y especialmente el presidente de la República, aquí lo que hay
son sectores que han estado acostumbrados a vivir del Estado, y que ahora que este gobierno ha venido a formular nuevas políticas de trabajo no les ha gustado. Incluso se refiere muchísimo a ese contubernio o acercamiento entre la derecha y la izquierda. Recientemente, por cierto, a usted se le criticó de parte de él el haber estado en una entrevista en una emisora que le pertenece al FMLN, ¿no? Yo creo que eso de izquierdas y derechas, Neto, es obsoleto. Aquí estamos los ciudadanos que queremos sacar el país adelante y los que viven de la política. Entonces, en ese sentido, el 96% de los empresarios que nosotros representamos en ANEP son pequeños y medianos, que son empresarios que no tienen voz, que no son escuchados, y por eso nosotros hablamos por ellos. La mayoría de esos empresarios no dependen del gobierno, no le venden al gobierno, no tienen licitaciones, no tenemos concesiones, en fin, y me incluyo yo también, porque yo necesito un buen gobierno en nuestro país para que genere las condiciones adecuadas para que a todos nos vaya bien. Pero ni yo ni el 96% de los empresarios realmente vivimos del gobierno, no le vendemos, no hacemos negocio con el gobierno. Entonces yo creo que esa retórica es más que todo electoral. Ernesto, ese es un discurso que se ha manejado por muchos años y yo creo que es un mal enfoque. Digamos, los empresarios lo que necesitan son reglas claras, certeza, gobiernos propositivos, coherentes con la posibilidad de invertir en el país. Lo que se pretende, digamos, muchas veces desde los sectores privados es contribuir a que los gobiernos puedan moverse mejor en el campo del empresariado, de la economía, que las políticas sean coherentes, no solo con las necesidades de las empresas para competir, para salir adelante. Tenemos ya una economía bastante abierta, nos toca competir con los países vecinos y con países extrarregionales. Y eso requiere reglas del juego bastante claras y posibilidades de competir abiertamente sin problemas. Y terminaría diciéndote que estamos aquí precisamente porque queremos que se nos oiga, que sepan los gobiernos que hay propuestas. Mira, la ANEP tiene ya más de 50 años. Y a lo largo de toda su historia lo que ha hecho es ser propositivo. A veces nos ha tocado dar batallas porque creemos que decisiones que a veces se toman, no valga la redundancia, no toman en cuenta las necesidades mismas de la economía, de los sectores y de la misma apertura que ya hay. Así que ahí están nuestras propuestas, tú puedes encontrarlas a lo largo del tiempo en las páginas de ANEP, todas las propuestas que se han hecho. No somos gobierno para hacer un plan de nación, pero sí para contribuir a que los planes que se hagan desde los gobiernos sean positivos para la sociedad. ¿Y es el caso específico de estos casi 2 años de gobierno estar batallando con él? Sí, nosotros desde que no es nuestra... No ha sido muy, entiendo, y complementando a mi pregunta, no ha sido fácil el poder establecer una relación como gremial con el gobierno, ¿cierto? Mira, no es fácil nunca, porque los gobiernos, como Javier bien decía, tienen una visión muy política de las cosas. Nosotros probablemente tenemos una visión más práctica, muy en función de las necesidades que se tienen desde los pequeños empresarios, de los medianos empresarios, que son la mayoría de la gente que representamos. Entonces, esas diferencias de visiones hay que conjugarlas en foros, en trabajo coordinado, en trabajo conjunto, para que podamos salir adelante. Sí, mira, sí, por eso es que existen los 3 poderes del Estado, por eso es que existen los sectores, las diferentes áreas de la sociedad que necesitan desde su perspectiva trabajo coordinado. Y solo así podrá salir adelante el país. Ok, concatenando un poco esta pregunta anterior, presidente de la ANEP, ¿qué tan, digamos, unido está el sector ahora empresarial? Porque la sensación o impresión que nos dejó
la reunión que tuvo con ciertos grupos de empresarios y esa confrontación directa y casi personal del presidente con usted hace ver de que en el país como que no hay o sí hay comunicación con un sector tan importante como es el caso de ustedes como empresarios, ¿no? Neto, el sector privado está siempre unido. Lo que pasa es que ningún empresario te va a rechazar una invitación del señor presidente, primero por educación y segundo porque ese es nuestro propósito como sector privado organizado, entablar ese diálogo con el Ejecutivo y con todos los actores políticos. Entonces, cualquier oportunidad que se dé al sector privado la vamos a aprovechar para llevar nuestro mensaje. ANEP representa 55 sectores de la economía, cada uno con diferentes intereses, pero todos compartimos los mismos principios. Y como te decía hace un rato, 96% son pequeños y medianos. Los grandes agarran el teléfono y pueden hablar con los funcionarios públicos, pero los pequeños no. Entonces nosotros llevamos esa voz. Desafortunadamente tú lo estás comparando con ese nivel de confrontación que hemos visto y es totalmente desafortunado porque eso no ayuda en nada. Pareciera que el gobierno del presidente Bukele nos quisiera mantener todavía en la guerra, nos quisiera mantener confrontando y eso podrá ser por algún propósito electoral. Pero para el país eso no le ayuda en nada. La manera de sacar el país adelante es con diálogo. Tenemos que respetar las diferencias de opiniones. No solo ser respetuosos, sino que tolerante. Y se requiere cierta madurez, Neto, para hablar con las personas que opinan diferente. Y yo siempre hemos dicho en el sector privado que de esa diferencia de opiniones siempre salen las mejores soluciones. Por eso en el sector privado estamos constantemente reuniéndonos con los diferentes sectores de la sociedad. Ni nosotros ni ningún sector tiene la verdad absoluta. De esos encuentros, de ese diálogo, es que vamos encontrando solución a los problemas del país. ¿En qué nivel se encuentra ese nivel de diálogo entonces? Mira, permanente, nosotros nos reunimos. Esta mañana vamos a tener un desayuno con emprendedores, artistas y artesanos, por ejemplo. La semana pasada estuvimos con los rectores de las universidades. En el transcurso de esta semana nos reunimos con trabajadores por cuenta propia. Estamos permanentemente escuchando y dialogando con diferentes sectores, incluyendo con los sindicatos de los trabajadores de las empresas. Entonces, este es un diálogo permanente. Si vivimos, todos los salvadoreños vivimos en este país, estamos en el mismo barco. Y en ese sentido, pues, es donde surgen muchas propuestas, como bien dice Agustín, que nos gustaría que los funcionarios tomaran a bien y de alguna manera implementar, porque van orientadas a sacar el país adelante. Pero comunicación con el gobierno directamente no hay. ¿Cómo no? Directamente tenemos, y a través de las gremiales, hay comunicación con diferentes funcionarios. Y como bien te decía Agustín, no solo es el órgano ejecutivo, hay mucho trabajo que se hace en el órgano legislativo, con los partidos, con los diputados y con diferentes instituciones autónomas también. El clima económico, el clima de negocios, puede verse más afectado con esta situación de pre-campaña que ya está el país por adentrar o teniendo hoy en día, presidente de la ANEP. Mira, claro que sí, siempre las campañas electorales afectan. Lo que nosotros estamos viendo que tiene un gran impacto negativo es esa incertidumbre jurídica y esa incertidumbre política y la incertidumbre económica. Es decir, cuando hay mucho miedo, cuando hay mucha desconfianza, cuando hay mucha incertidumbre, el inversionista prefiere esperarse. Entonces, eso no le ayuda a nuestra economía. Entonces, tuvimos la pandemia, Neto, tuvimos las tormentas, todavía estamos enfrentando tormentas. En fin, ante todos esos problemas, nosotros lo que estamos viendo es que hay otros temas en la mesa, temas de políticos, temas electorales, y no estamos afrontando los problemas que realmente le afectan a la gente. Entonces, claro que sí, un llamado a los políticos, al gobierno, a los partidos, que si bien están en campaña, no se olviden que los salvadoreños tienen que salir día a día a buscar el sustento. 70% de los salvadoreños salen a buscar lo que van a comer hoy, Neto. Ellos no están pensando en las elecciones de febrero, ellos quieren saber qué van a comer hoy, ¿verdad? A ver, ¿qué expectativas tienen ustedes, vicepresidente de la ANEP, con relación a ese, digamos, a la opinión y al temor que externan algunos sectores
sobre la nueva composición que podría generarse en la Asamblea Legislativa a partir de febrero, cuando las encuestas electorales le dan por ganador en gran número de diputados al partido de gobierno, que es Nuevas Ideas, y también al partido Gana. Mira, yo creo que todos los salvadoreños lo que quieren son estamentos del Estado bien balanceados. A veces, pues, por las mismas campañas, las preferencias, los mismos mecanismos de comunicación logran que grupos o partidos, pues, se posicionen en primeros, segundos o terceros lugares. Pero al final lo que todos quisiéramos ver es una asamblea balanceada donde se pueda discutir, que escuchen a todos los sectores y que se trabaje en una agenda de país propositiva. Eso es, digamos, la visión de todos. ¿Qué esperamos? Pues las encuestas lo dirán, los resultados electorales lo dirán. A nosotros nos tocará trabajar, ojalá, con la conformación que queda establecida ahí. Ese es parte del proceso democrático y eso es lo que apoyamos. ¿No tienen algún temor ustedes de poder tener el control político desde el punto de vista de cómo podrían ganar la mayoría este partido? Mira, en ningún país que se tiene el control político por un grupo establecido, realmente tú tienes buenos resultados. Precisamente los países lo que requieren es, como te decía, es ese balance de poderes, es ese balance y coordinación entre los diferentes funcionarios de las diferentes instituciones, y ojalá cualquiera que sea el resultado no logre definir un poder centralizado, porque eso sí puede ser perjudicial para el país. Ok, Javier, ¿una opinión al respecto? Sí, y comparto con Agustín. Acordate, en la Asamblea Legislativa es donde se emiten las leyes. Nuestro sistema republicano, tú tienes la Asamblea emitiendo leyes, el sistema judicial impartiendo justicia y el órgano ejecutivo administrando el gobierno. Entonces es bien importante para una democracia de que en la Asamblea Legislativa tengas representatividad de todos los sectores de la sociedad, porque todo salvadoreño se tiene que sentir representado por alguien en la Asamblea Legislativa que va a implementar sus ideales, que va a implementar leyes que nos lleven hacia el rumbo que queremos ir cada uno de los salvadoreños. Entonces recuerda que los diputados emiten leyes, pero somos los salvadoreños los que tenemos que vivir con las buenas o las malas leyes. Queremos buenas leyes, y las leyes buenas solo surgen de tener una diversidad de opinión, una diversidad de pensamiento, esa representatividad diversa en la Asamblea Legislativa. Por eso, una Asamblea Legislativa bien equilibrada, con diputados de todos los partidos, creemos que es lo mejor para una democracia. Ahora, el país tiene las características de estar en un estado, queriendo entrar a un estado de autoritarismo, como en algún momento lo han expresado algunos sectores del país. ¿Qué comparten ustedes de esa opinión? Cuando tú tenés una concentración de poder muy grande en una sola persona, entonces automáticamente tenés muchas autoritarismo. Y acordate que esta es una república, precisamente, donde el poder emana del pueblo y tú eliges a tus gobernantes y le cedes ese derecho para que administre el gobierno, no para que maneje tu vida. Entonces, en ese sentido, la Constitución es muy clara. Los gobernantes solo pueden hacer lo que la ley les diga. En cambio, los ciudadanos podemos hacer todo lo que la ley no prohíbe, pero en nuestro país vemos todo lo contrario, Neto. Vemos funcionarios haciendo lo que les da la gana y cada vez restringiendo más la vida de los salvadoreños. Entonces, ese balance de poder es importante mantenerlo. Por eso, los diferentes partidos políticos llevan sus candidatos, y una asamblea legislativa bastante equilibrada, con representación de todos, mantiene ese balance de poder, porque aquí en la asamblea se aprueban leyes y en el ejecutivo pues se administran y se implementan. Ese es un balance de poder sano en todas las democracias. De lo contrario, tú tienes un gobierno que se vuelve más autoritario, y en ese sentido pues creemos que no le ayuda a ningún país. ¿Cómo ustedes examinan la postura que asume la Asamblea Legislativa al convocar a funcionarios y no acatar recomendaciones, y ahora establecer un mecanismo de comisión para investigar el desafuero de uno de los principales actores de seguridad, como es el caso
del director de la Policía Nacional Civil, Agustín? Mira, yo creo que esa es parte de las funciones de la Asamblea, y cuando hay casos que generan dudas, yo creo que ellos están en su derecho de llamar. Lo malo de esto es que se haga demasiado político y se le dé una prioridad excesiva, pero sí, los diputados están en su derecho, y creo que si hay transparencia, no hay nada que esconder, los funcionarios deberían de estar presentes y dar cuentas. Mira, aquí el problema es las prioridades. Yo siento de que estas discusiones, el vivir en este conflicto eterno, no nos permite avanzar, y yo creo que ahí es donde hay que reflexionar. Los funcionarios deberían de actuar con mucha madurez para priorizar los temas. ¿Y hay condiciones para lograr eso, vicepresidente de la ANEP? Pues mira, yo sí creo que las hay cuando hay voluntad política. Si todos los actores políticos tienen esa voluntad, yo creo que se puede lograr. Y la prueba, si te vas a la historia, son los acuerdos de paz. Pues dos fuerzas beligerantes en conflicto se pusieron de acuerdo. ¿Por qué no discusiones sobre temas vas a poder llevarlas a una mesa y resolverlas de manera razonable, consenso, con trabajo de convencimiento? O sea, nosotros sí creemos que hay formas, y hay instituciones que han apoyado en la historia también ese tipo de cosas, y en caso de necesidad pues deberían de también pedirse los apoyos respectivos. Cuando yo hablo de condiciones, son las que muchos creen que en el país no hay condiciones de diálogo, precisamente porque se ha roto toda esa comunicación desde el punto de vista de la forma de hacer política, y sobre todo también de una oposición que en apariencia pues se opone a todo lo que el gobierno está haciendo, Agustín. Pero eso siempre ha sido así, Ernesto, porque precisamente la visión política de todos los actores no permiten que una vez pasada la elección pudieran sentarse en una mesa de manera razonable, como decía, y poder dialogar. O sea, hay muchos casos en la historia que pueden documentar que cuando hay madurez, y especialmente de los liderazgos políticos del país, tú recuerdas, por ejemplo, los grandes problemas. En algún momento yo recuerdo cuando estaba el presidente Calderón Sol, y había un problema político grande, pues se reunía Chafficanda, los otros partidos más pequeños en casa presidencial con el presidente, y de ahí pues tomaban. ¿No es esto una resistencia al cambio de la forma de hacer un gobierno de parte de un presidente que es diferente a todos los presidentes que hemos tenido? Sí, probablemente es el estilo de gobernar, ¿vea? Y que es una nueva forma de gobernar, pero es la mejor forma. A nuestro juicio no es tan productiva, porque digamos el Ejecutivo manda emisarios a los otros poderes, y nos ha pasado no solo hoy sino antes, que cuando hay alguna discusión entre diferentes sectores, toman acuerdos los representantes que los gobiernos mandan, y luego de tomar un acuerdo con los sectores con que se reunió, llega a casa presidencial y no lo aprueban. Entonces tienen que regresar y la discusión se hace más larga. Por eso yo sí creo que es importante que actores relevantes para la vida nacional, tanto en lo político, en lo económico, en lo social, pudieran buscarse esos mecanismos de diálogo. Ok, presidente de la ANEP, voy a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, ¿cuáles son aquellos factores fundamentales que hay que comenzar a poner sobre la mesa, o si ya están sobre la mesa, para comenzar a reconstruir parte de la economía que tenemos hoy en día? Porque venimos de una pandemia que, de acuerdo a las cifras y las estadísticas, pues ha venido no solo a nosotros, sino al mundo a afectar económicamente. ¿Cómo salir de este atolladero en el que nos encontramos desde el punto de vista de lo político, que ya lo hablamos, ahora desde el punto de vista de un plan que usted dice no existe, y sería bueno
que se definieran bien claras las reglas de un partido para poder desarrollarlo y, por supuesto, para sacar adelante la economía como tal. Voy a hacer una pausa y regresamos con este tema, que creo que es fundamental para coronarlo en esta primera parte. En la segunda parte del programa vamos a hacer un análisis también de otro de los grandes problemas que el país ha tenido y que las cifras, de alguna manera, oficiales nos muestran que ha habido un control bastante considerable en cuanto al tema de la violencia y el número de homicidios en el país. Así es que vamos a hablar de estos y otros temas, no sin antes las imágenes desde el Boulevard Constitución para que usted tome como referencia cómo está esta zona para desplazarse por la misma. Así está el tráfico. Bueno, gracias al Banco Hipotecario vamos a este segundo bloque de nuestra primera parte del programa en la que conversamos con la dirigencia de ANEP, su presidente Javier Simán y su vicepresidente Agustín Martínez. Y estamos en la primera etapa del programa haciendo una evaluación sobre el estado de la política del país y el grado de incidencia que tiene en la necesidad de poderse poner de acuerdo para realizar un despegue económico. Aprovechemos estos minutos para poder de alguna manera encontrar o buscar esa concordancia o esa coincidencia en la cual ustedes plantean la necesidad de tener un plan de gobierno de parte del gobierno que no lo ven y por otro lado aquellos indicadores importantes o prioritarios que debe de existir ahorita para sacar adelante el tema económico. Recientemente conversaba con la ministra de Economía y hablaba de que gracias a la política que ha impulsado el gobierno del presidente Nayib Bukele se ha logrado recuperar casi un 40 o un 45% de los empleos que se habían perdido producto del cierre económico por la pandemia COVID-19. Un factor coincidente con algunos estudios que posteriormente me presentaba también la Cámara de Comercio. Son estas acciones o las sintomatologías propicias que es la que quisiera aprovechar en estos minutos hablar para poder de alguna manera plantearlos al país, presidente de la ANEP. No sé qué números está viendo, pero los números que nosotros seguimos son los del Seguro Social. Y habíamos perdido 85,000 empleos. Ya se recuperaron 13,000. Estamos con 72,000 empleos menos que en enero de este año. O sea que no es que estemos creciendo, es que ya dejamos de caer, ¿verdad? Empresas cotizantes habían dejado de cotizar 3,600. Ahora hay 2,460 empresas que han dejado de cotizar al Seguro Social. Las empresas que han abierto están al 70% en promedio de sus operaciones. O sea que todavía no nos hemos recuperado. Y yo quiero amarrar tu pregunta a la anterior, porque el presidente Bukele es el presidente legítimamente electo. Él es el presidente de todos los salvadoreños, Neto. Él tiene la libertad de escoger a sus funcionarios y a sus representantes y él puede tener el estilo de gobierno que él quiera. Lo que no puede hacer es violar la ley. Y entonces eso es lo que genera conflicto, eso es lo que genera desconfianza en el sector económico. Cuando los que están llamados a respetar y hacer que se respete la ley son los primeros en violentarla. Ok, o sea que el primer punto para poder hablar de un despegue económico es respetar la ley. El primer punto en cualquier país es que haya respeto a la ley, que haya un Estado de Derecho. Porque si no hay respeto a la ley, Neto, ¿cómo sabe un inversionista que cuando termine su inversión la ley lo va a proteger, ¿verdad? Entonces eso genera confianza. Por eso el primer reto para levantar la economía de nuestro país es confianza, es respeto a la ley, que el gobierno trabaje de la mano con todos los sectores para sacar este país adelante. Luego se pueden hacer apuestas a diferentes sectores. Nosotros hemos identificado sectores de la economía que son muy maduros, que pueden generar muchos empleos a corto plazo, y hay otros sectores que hay que apostarles, que son más tecnológicos, que hay que apostarles a mediano plazo. Tenemos que apostarle al emprendimiento. 70% de los salvadoreños se ganan el sustento día a día, no ganan un sueldo, no tienen salario mínimo, no tienen atención médica del Seguro Social, no tienen AFP. Esa gente está ganándose el sustento hoy para comer hoy.
¿Qué vamos a hacer por ellos? ¿Qué vamos a hacer para ayudarles a que salgan de ese nivel de pobreza? Entonces, hay muchos retos, hay muchas propuestas para todo eso, pero hay que empezar por lo más básico. Generar confianza, generar diálogo, empezar a platicar para encontrar esas soluciones. Este mecanismo de utilizar el día jueves para denunciar casos de evasión fiscal en el país, ¿cómo lo examinan ustedes por parte del Ministerio de Hacienda? Mira, es función del Ministerio de Hacienda auditar que todos paguemos nuestros impuestos, Neto, y en ese sentido, bienvenido, y todos los empresarios ponemos a disposición del Ministerio de Hacienda y estamos constantemente siendo auditados. Lo que no aceptamos es que se utilice el Ministerio de Hacienda como una herramienta de acoso, de persecución a los que opinamos diferente. Entonces, si la intención es realmente recaudar impuestos, lo apoyamos, lo acompañamos y le ayudamos, porque nosotros conocemos en los diferentes sectores económicos cómo se mueven los empresarios. Y yo lo he dicho en otras ocasiones, Neto, de que la evasión, el contrabando, a quien más afecta no solo es al gobierno, nos afecta a nosotros como empresarios, porque tú estás compitiendo con otra gente que no paga impuestos. Entonces, claro, nosotros queremos competir todos en el mismo nivel, todos pagando nuestros impuestos. Pero lo que hemos visto es un acoso fiscal, hemos visto una intención de desprestigiar a los empresarios desde el Ministerio de Hacienda, y pareciera que los casos no tienen fundamento, pareciera que la intención es desprestigiar, y aunque después los casos se caigan judicialmente. ¿Qué es la parte buena que ustedes hasta este momento pueden, digamos, recoger de la política que ha venido impulsando el gobierno? Porque tengo también aquí unos datos que a propósito son los que voy a conversar con el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, que nos va a acompañar en unos minutos, que es el tema de cómo se ha venido también combatiendo el tema de la delincuencia, que es uno de los principales factores que ha golpeado la economía del país. Decía recientemente en una conferencia de prensa que la gestión actual ha permitido reducir los homicidios en un 47%, la extorsión en un 40% y los feminicidios en un 50%, entre otros valores positivos que ha tenido el plan de control territorial, que a criterio de ellos incluso la actual decisión de la Asamblea Legislativa de llevar a antejuicio al viceministro de Justicia es querer desmontar ese plan que había sido tan efectivo para el país. ¿Qué piensan al respecto, Agustín? Mira, yo creo que a veces el tema de la delincuencia se aborda únicamente de la perspectiva de los homicidios, pero digamos esos datos para nosotros a veces no son los correctos, porque en el día a día tú tienes un montón de noticias, un montón de situaciones que estamos viviendo en las empresas, el trabajador por cuenta propia, de extorsiones. Entonces hay que ver en toda su magnitud lo que es la delincuencia, pero las extorsiones aquí yo creo que sí se han incrementado bastante, en suficiente cantidad como para estar afectando también a las empresas, más allá de los efectos que causa la pandemia, todos estos fenómenos naturales que nos están afectando. Y yo quisiera acotar un punto en cuanto a tu pregunta, Ernesto, porque venimos de una situación económica que no era bonancible, o sea, el país no ha estado creciendo en los últimos años al ritmo que los demás países de la región han estado creciendo. Nos hemos ido quedando atrás desde hace algunos años. Entonces, la pandemia más los fenómenos naturales vienen a afectar a un nivel que nos va a ser más difícil levantar la economía. Bueno, de hecho, esta gráfica, que por cierto llevó a cabo una investigación del Fondo Monetario Internacional con la Universidad de Chicago, decía de que en Centroamérica somos el país que más ha caído en cuanto al Producto Interno Bruto, seguido de Panamá, ¿no? Definitivamente, y nosotros estamos perfilando que la economía te puede caer al final del año un 12%, y estamos hablando de menos del 4% que vamos a crecer el siguiente año. Eso significaría que nos tomaría casi 3 años
recuperar el nivel que tenía la economía en enero. ¿Ha crecido entonces el número de desempleo en el país? Claro, ya te decía Javier que cayó, digamos, durante la pandemia en 85,000 puestos de trabajo reportados en el Seguro Social, sin tomar en cuenta todo el desempleo que se generó en el Cuenta sector propia, informal. Exactamente. El sector informal. Entonces, hacia adelante sí el panorama es bastante complicado porque vamos a partir de una base menor que los demás países, y a eso sumémosle que vienen, vaya, este fenómeno que tú tienes enfrente va a venir a impactar bastante, mucho más a las zonas donde va a golpear, y eso va el otro año a impactar bastante las economías, especialmente de estos 3 países que va a afectar este huracán. Así que ¿el gobierno ha manejado bien este tipo de crisis, de fenómenos como el que está mencionando Agustín? Mira, yo creo que como otros temas, a mí no me gusta hacer juicios de valor. Lo importante es que no se siente que se esté tomando en cuenta a todos los actores que podríamos de alguna manera contribuir sustancialmente a que las situaciones se resuelvan mejor. Hay experiencias, yo te digo, varios de nosotros han trabajado antes en el impacto de fenómenos naturales. El sector privado en pleno se vuelca cuando es llamado a colaborar, pero si no te llaman, lo tenés que hacer por tus propios medios. Por iniciativa propia. Presidente de la ANEP, no quiero dejar el sabor de que hemos hablado solo de cosas negativas en términos de una evaluación que a criterio de ustedes pues se están haciendo mal en el país. ¿Qué cosas son qué acciones son las más inmediatas si queremos empezar a revertir, digamos, lo negativo que se puede ver dentro de ese análisis que hemos hecho en esta etapa de conversación en el programa? Mira, hay medidas que se tomaron que han sido acertadas, nosotros las hemos acompañado. Por ejemplo. Nuestra preocupación, mira, el llamado a cerrar el aeropuerto fue oportuno, fue una medida bastante audaz. Cuando bueno, yo no me he contagiado, gracias a Dios, pero yo conozco gente que el Ministerio de Salud está pendiente de su caso, les manda un kit, está monitoreándolo. Claro. O sea, nosotros no somos críticos porque querramos ver fracasar al gobierno, Neto. Nosotros queremos que al gobierno le vaya bien porque nos va a ir bien a todos los salvadoreños. Lo que nos preocupa es que estamos viendo indicadores que nos dicen que vamos mal y no vemos que le presten la atención. Los números no mienten, Neto, y nosotros no somos oposición, no andamos buscando cargo, no andamos buscando votos, no queremos popularidad. Estamos señalando lo que las cifras dicen y nos preocupa, porque a este paso el otro año vamos a tener miseria y vamos a tener desempleo. Entonces el llamado es, como bien dice Agustín, sentémonos ya, trabajemos juntos para sacar este país adelante. El tema electoral le corresponde a los políticos. Nosotros enfoquémonos con el gobierno a sacar este país adelante. Nos preocupa el nivel de endeudamiento. El gobierno no va a tener dinero, puede llegar al momento en el que no pueda pagar salarios. Ponte a pensar, Neto, que en enero todos los que proveen uniformes, zapatos, útiles escolares, no van a tener trabajo mientras no se regrese a clases, ¿verdad? Entonces, hay muchos trabajadores por cuenta propia que desde que empezó la pandemia no han tenido ingresos. El que maneja la cafetería en la universidad, el señor que vende hot dogs frente a un colegio, esa gente no está vendiendo lo que vendía antes. Entonces, el tema de la seguridad, ¿cómo lo ve, presidente de la ANEP? Igual que Agustín, si bien la seguridad no la podés medir solo por el número de homicidios, la extorsión sigue aumentando, nuestros agremiados se siguen quejando de la extorsión y es un factor bastante difícil de medir, tal vez por eso las autoridades no reportan mucho la extorsión. La extorsión en un 40%, de acuerdo a las cifras oficiales, se ha reducido. Pero la pregunta es cómo lo medís, porque mucha gente no reporta las extorsiones, mucha gente no tiene la confianza en las autoridades para reportar esas extorsiones. Entonces, en ese sentido, no puedes medir solo la seguridad en base al número de homicidios. Buenísimo, en ese sentido, que se bajen los homicidios. Hay que entender el plan territorial, hay que entender cómo está funcionando, hay que entender en cuántos municipios está funcionando y si el resultado de la baja de homicidios es realmente por ese plan territorial o es por algún
a otra circunstancia que se esté dando entre el gobierno y los grupos Yo delincuenciales. quisiera agregar algo, ya Ernesto, para y concluir, es, digamos, hay mesas en las que se está trabajando precisamente para resolver tramitología, para promover coordinación entre los sectores para dinamizar las inversiones. La ministra de Economía dirige una de ellas. En temas, por ejemplo, de la aduana, ante las situaciones de la pandemia y los cierres que han habido por diferencias de criterios entre los países, cómo manejar las situaciones. Yo creo que ha habido bastante diligencia para que no se detenga el comercio en la región. Hay cosas que sí se han hecho, pero pudieran acelerarse, pudieran mejorarse si todos los actores de la vida política, económica y social trabajaran. Interesante, les agradezco que me hayan acompañado esta mañana de día lunes, desde luego para hacer este diagnóstico que tienen ustedes, y por supuesto que nos va a servir también como parte de un insumo pertinente para seguir en el análisis de cómo suscribe el país todos estos acontecimientos y más aún en el marco de esta emergencia que se nos está presentando nuevamente. Presidente de la ANEP, gracias por haberme acompañado. Muchas gracias, Neto, y gracias a tus televidentes por esta oportunidad. Gracias también, Agustín. Gracias, Ernesto, siempre es un gusto estar contigo. Gracias, les agradezco. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, conversamos precisamente con